Muy bien, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente bienvenidos a los tutoriales de historia. Un saludo cordial a todos, a su papá también que está con seguridad y coayudando en la formación humanística de sus hijos. Bien, hoy en este tutorial vamos a hablar un poco sobre el descubrimiento de América. Pero no lo vamos a hacer, jóvenes estudiantes, de esa forma que Cristóbal Colón llegó, que no sé cuánto, ¿no es verdad? Porque esa historia la sabemos. Vamos a dar puntos principales, pautas principales, por ejemplo, qué factores llevaron a los europeos a la conquista de otros continentes, qué causas tuvo la conquista en América, qué instrumentos se utilizaron, un poquito sobre la vida de Cristóbal Colón. Entonces empezamos de esta manera esta temática como es el descubrimiento de América. Bien, veamos los antecedentes, o sea, ¿qué pasaba antes en Europa, antes de la conquista del continente americano? Vamos a decirle que en Europa el crecimiento comercial, una clase social que había aparecido ya a fines de la Edad Media, como es la burguesía, reactivaron el comercio en Europa. Había mucha actividad comercial mediante ultramar, utilizando por supuesto los mares. En un comienzo las rutas y el comercio estuvieron enormemente influenciadas por los italianos, pero luego los turcos lograron el dominio de esta ruta. Fíjense ustedes, diferentes nacionalidades, diferentes países estaban en esa carrera comercial a través de la vía marítima. Otro antecedente, antes de la conquista de América. En el siglo XV fue una época de avances tecnológicos y científicos, por supuesto. Se plantearon nuevas teorías, como la de Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica. También está la evangelización, se mejoran las embarcaciones, en todo caso, pero quiero decir, la navegación se mejora bastante, las naves se van un poquito mejorando para que puedan cruzar grandes distancias a través del mar, como las carabelas, con mayor capacidad, agilidad, resistencia, como le estaba diciendo. Se perfeccionaron los mapas y se inventaron otros instrumentos para facilitar la navegación, como la brújula y el astrolabio. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre esta situación. Pero, ¿cuál era la situación de España antes de la conquista del Nuevo Mundo, de América? España en el siglo VIII, fíjense ustedes, en el siglo VIII los territorios españoles fueron invadidos por pueblos de origen árabe, llamados los moros o musulmanes. Eso quiere decir, fíjense ustedes, cómo España también fue colonizada o estuvo bajo el dominio de otro pueblo, en este caso de los musulmanes. Pero los reinos de España querían liberarse, por supuesto, de los musulmanes, y por esta razón inician la recuperación de sus territorios y la conquista. Esta conquista del territorio español fue llamada Reconquista y duró más de 7 siglos. Hay una lucha constante contra sus dominantes, en este caso los musulmanes. Fíjense ustedes que a finales del siglo XIV y durante el siglo XV, los portugueses, otro país también que se había lanzado a la aventura de conquistar otros territorios a través de los mares, los portugueses realizaron numerosas expediciones buscando nuevas rutas comerciales. En este caso estaba Enrique el Navegante. Los portugueses habían comenzado su exploración por las costas africanas. Este rey portugués alentó las empresas de exploración geográfica cometidas por los portugueses, en todo caso en el siglo XV. Eso más o menos son los antecedentes. Bien, España entonces se lanza a la aventura de la conquista. Había quedado prácticamente quebrada durante 7 siglos de lucha contra los musulmanes para poder recuperar sus territorios. Y es aquí en este escenario que aparece Cristóbal Colón. Ya lo sabemos la historia, que con 3 carabelas, después de 2 meses de viaje, el 12 de octubre de 1492, llega a las islas de Huanaini, ¿no es verdad?,
en el Caribe, a las que bautizó como el nombre de San Salvador. La historia la sabemos porque ya se había amotinado la tripulación y querían lincharlo a Cristóbal Colón porque no llegaban a ninguna parte. Entonces se avisora a esta isla y como buen cristiano Cristóbal Colón, porque le salva la vida, la bautiza con el nombre de San Salvador. Entonces, Cristóbal Colón realiza 4 viajes, ¿no es verdad? El segundo viaje lo realiza desde el año 1493 hasta el año 1496. Ahí es donde toca Cuba, toca Jamaica, Puerto Rico y funda la ciudad de La Isabela. Ese es uno de los datos que podemos dar de su segundo viaje de Cristóbal Colón. En el tercer viaje, en el año 1498 al 1500, descubrió Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del Orinoco. Eso quiere decir que ya llega, fíjense ustedes, hasta Sudamérica, ¿no es verdad? Eso es lo que sucede en el tercer viaje. Ahora, ¿ustedes creen que Cristóbal Colón se aventuró solamente por aventurarse, ir a buscar tesoro? Por supuesto tenía que él tener sus beneficios personales, ¿no es verdad? En este caso, los reyes de España firman convenios con Cristóbal Colón a los que se llamó capitulación. Son convenios que hizo Cristóbal Colón con los reyes de España, entre otros acuerdos, por supuesto. La primera capitulación, el primer convenio, en este caso que firma Cristóbal Colón, se lo denomina la capitulación de Santa Fe, porque se lo hace en esta localidad. Colón y sus descendientes, decía esta capitulación, tendrían títulos de almirante del océano, virreyes, gobernadores y jueces de las tierras que fueran descubiertos. Esa era la promesa que le hacían y habían firmado los reyes de España con Cristóbal Colón, si es que llegara a descubrir, ¿no es verdad? Si es que llegara a descubrir. Ahora, eso no se cumple al final de cuentas. Cristóbal Colón es perseguido por los reyes de España. Ya a sus 50 años, Cristóbal Colón, enfermo con artritis, fallece, no se cumplen la capitulación que se había hecho, no se le da título a sus hermanos, en fin, un sinnúmero de vicisitudes que atraviesa Cristóbal Colón hasta su muerte y después de haber descubierto el continente americano. El descubrimiento de América se lo puede dividir en 2 partes, o sea, la conquista, en todo caso, la conquista de América se la divide en 2 partes. Una que realiza Hernán Cortés, que es lo que está conquistando en la zona de México, ¿no es verdad? Llega a Santo Domingo el año 1504, allí pasa a Cuba, donde organizó la conquista de México, que inicia el año 1519. Eso por una parte, ¿no es verdad?, dominando al imperio azteca. Y la otra conquista de la otra parte del continente americano la realiza Francisco Pizarro. Ya es lo que es en la parte donde nosotros estamos. El imperio incaico es el que somete Francisco Pizarro el año 1533, ya con el apresamiento y decapitación o descuartizamiento de Atahualpa. Eso es más o menos, estimados estudiantes, el panorama de la conquista, pero de una manera más histórica, más concreta, así como nosotros la podemos resumir, no esa historia tan fantástica que nos están contando desde primaria, ¿no es verdad? Ahora, hay factores que posibilitan el descubrimiento de América. ¿Qué es un factor? Es alguna situación, alguna circunstancia que puede influir de manera negativa o de manera positiva en cualquier acción que realiza una persona. Entre los factores que nosotros podemos mencionar están los factores técnicos, los factores intelectuales, los factores económicos, entre otros factores más. Entre los factores técnicos tenemos el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. En los intelectuales tenemos la difusión de libros, de mapas, etcétera, etcétera, de cartografía. En lo económico, el factor que impulsa al descubrimiento es la necesidad de especies, ¿no es verdad?, o de riquezas que podían encontrar.
Otros factores que pueden influir para el descubrimiento de América está el espíritu misionero y aventurero y la búsqueda de honor y riqueza de aquellos españoles, portugueses y otras nacionalidades más que se lanzaron a la conquista de otros continentes. Decíamos que entre uno de los factores que facilitan el descubrimiento está el perfeccionamiento de instrumentos de navegación. Se inventa la brújula, el astrolabio, el cuadrante, entre otros instrumentos más que podían ser utilizados para la orientación, por supuesto, de los navegantes. Aquí yo les estoy mostrando en otros unos cuadros de lo que puede ser para que ustedes puedan orientarse de estos instrumentos de navegación que se utilizaron. Decíamos el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación, ¿no? Están las carabelas que se hicieron más ligeras, con velas más grandes, más navegables, más amplias, en fin, un sinnúmero de características de las naves que iban a ser utilizadas para poder cruzar grandes distancias en el océano. Decíamos, otro de los factores sería los intelectuales y económicos, ¿no es verdad? Libros que facilitaban la orientación, libros que podían ser utilizados para tener referencia, para elaborar cartografía, o sea, mapas, en fin, un sinnúmero de documentos intelectuales que también fueron un aporte para, o que contribuyeron para este proceso de descubrimiento. Y por supuesto decíamos las especies, esa necesidad de buscar la canela, el clavo de olor. Imagínense en ese entonces estas dos especies que hoy las encontramos por 50 centavos, por un peso, el montón de canela, de clavo de olor, de pimienta. En ese entonces eran especies muy requeridas y caras que solamente eran utilizadas en los banquetes de la nobleza, de los ricos, ¿no es verdad? Eso es lo que estaban buscando básicamente. Y por supuesto, esa ansia de poder, de riqueza, de honor que también buscaban los navegantes y aquellos aventureros que se lanzaron a la conquista de nuevos continentes. Bien, dijimos también que íbamos a hablar sobre las consecuencias del descubrimiento, consecuencias tanto para Europa como consecuencias también para América, que fue el que sufrió este encuentro de otra cultura. Una consecuencia económica, por ejemplo, el apogeo del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es la riqueza o el intercambio principalmente de minerales, de minerales preciosos, oro, plata, ¿no es verdad? El océano Atlántico se pone como una nueva vía comercial. Comercialización de nuevos productos de Asia, comercialización de varios productos hacia América, ¿no ves? La burguesía adquiere un mayor poder económico. Y, por supuesto, otra de las consecuencias nefastas para América en el aspecto económico es que es saqueada en todos sus recursos, principalmente en sus recursos mineros, ¿no es verdad? Minerales. Hay consecuencias políticas también. España, Portugal, Inglaterra, Francia se ponen como potencias mundiales. El auge de la monarquía nacional absolutista, implementación de nuevos sistemas de gobierno y administración, instauración y régimen semifeudal en América, son las consecuencias políticas. Y entre las consecuencias sociales, nosotros es lo que realmente da mucho para analizar las consecuencias sociales. Imagínense ustedes, disminución y desaparición de la población indígena. Prácticamente el 75% desaparece en los más de 300 años de colonia que viven después de la conquista y colonización. La generalización de la esclavitud, otra de las consecuencias sociales, mestizaje racial, pérdida de la identidad indígena, interiorización y desprecio del indígena, discriminación. Entonces, todo eso es lo que sufre principalmente los pueblos que se encontraban en América. Consecuencias religiosas y culturales, fíjense ustedes, también no podemos dejar de lado esto, implementación del cristianismo y destrucción de religiones nativas.
desaparición de los saberes indígenas, las creencias indígenas, imposición del idioma europeo y pérdida de lenguas autóctonas, ¿no? Destrucción de obras culturales de los indígenas, son otras de las consecuencias, por supuesto, dramáticas y alarmantes, y que nos ponen los pelos de punta cuando hablamos sobre esas consecuencias. Hay consecuencias que, por supuesto, no las estoy mencionando, pero les voy a decir, miren, esas enfermedades, ¿no es verdad?, que nos trajeron, ultraje, en fin, un sinnúmero de consecuencias negativas que hacen que sufran los cientos de pueblos originarios que se encontraban en América. Hay algunos beneficios, por supuesto, hay algunos beneficios, ¿no es verdad? Como desde Europa pues se trae productos agrícolas nuevos, ¿no es verdad? Como ser, por ejemplo, el trigo, les voy a mencionar, es uno de los cultivos que se trae desde América. Trajeron nuevos animales, está el caballo, el ganado bovino, el ganado equino. La unificación de un solo Dios, se incrementan las rutas comerciales, trajeron productos textiles, ¿no? Son algunos de los beneficios, implementación de la herramienta o maquinarias empleadas en los cultivos, se mejoran la forma de cultivar acá y por supuesto dice que una de las mayores ventajas que tuvo el descubrimiento de América fue de que nuestro territorio, nuestro continente deja de ser un territorio, un continente desconocido. Ese es el resumen más o menos, estimados estudiantes, para que nosotros entremos realmente en un concepto, en un esquema de cómo nosotros podemos resumir la conquista de América por parte de los europeos, principalmente por España y Portugal. Más adelante, en otros tutoriales, vamos a estar hablando sobre las características de la colonia, ¿no es verdad? Las clases sociales, la vida, la cultura, la economía, de cómo se va desarrollando durante más de 3 siglos acá en América por parte de los españoles. Bien, ojalá que este tutorial pueda ilustrarlos un poco y pueda ubicarlos dentro de la historia con relación a este proceso que vivió el mundo con la conquista de Europa hacia América. Será otra oportunidad.